las posesiones y la familia, repartir en vida o testamento. A algunos les parecerá bueno donar, entregar, regalar en vida a esas personas que tanto quieren. A otros les parecerá mejor dejar el testamento listo para que cuando ya no esté, entonces se haga esa repartición. Pero aquí vamos a estar hablando de cuáles son las ventajas, los beneficios y hasta las desventajas de una parte y de otra. Cuando hablamos de herencia, lo que uno piensa inmediatamente es la casa, el apartamento, la finca, la empresa, una serie de posesiones que se pueden ver en la vida de alguien que se ha hecho acreedora de esto. Pero resulta que si hay hijos, si hay sobrinos y otros familiares, estos pueden sucederlo como propietario una vez ya no se encuentre. Según el Código Civil, nosotros decimos, o más bien podemos encontrar que es un acto de liberalidad el entregar, el dar una donación a otra persona. Pero hay que tener en cuenta que esto implica el pago de unos impuestos, porque aunque es un regalo, quien asume como nuevo dueño tiene que continuar con toda la responsabilidad de esos bienes. Hoy vamos a estar hablando aquí en nuestro programa con dos personas que son nuestros invitados y uno de ellos es el notario Rafael Mesa, el notario de nuestro archipiélago. Va a estar hablando un poco desde el punto de vista jurídico de este tema y lo que se ve en nuestra isla en cuanto al tema. Pero también tenemos a Andy Barker, es la señora que está casada hace 42 años y es una mujer que nos dice en cuanto al tema que depende de las circunstancias, la herencia y de lo que se va a repartir. Buen día, bienvenidos a nuestro programa de doctor Rafael Mesa. Miss Buenos días. Andy, bienvenida a nuestro programa. Entonces vamos a iniciar hablando acerca de este tema y sobre todo porque no es fácil y se generan muchos problemas a partir de una repartición, porque ahí empieza el dilema entre quién merece esto, quién merece lo otro, si se lo doy por igual partes, etcétera. Y usted nos dice que todo depende de las circunstancias. ¿A qué se refiere, Miss Andy, cuando dice que depende de las circunstancias? Bueno, me refiero a que si yo necesito esos bienes para continuar mi vida, dependo de esos bienes para seguir viviendo una vida digna, no puedo heredarlo en vida. Pero si es todo lo contrario, si tengo más de un bien, a mí me parece mejor repartir, entregar a cada uno de mis hijos cuando ellos decidan independizarse, entregarle lo que es de ellos y así en vida yo veo la buena administración que ellos le van a dar y a la vez aporto para la independencia de ellos, ya que tengo otros bienes que puedo utilizar para continuar una vida digna. Pero si nada más tengo un solo bien, lógico, me toca esperar hacer un testamento y que la persona con que yo pase mis últimos días, siempre hay un hijo o una hija que es la que se quede en casa con uno, cuidándolo, atendiéndolo. Esa persona es la que se va a quedar con el bien que yo utilizo para mejor vivir. Gracias, Andy, y ese es desde la experiencia empírica. Quisiera preguntarle al doctor Rafael, notario de nuestro departamento archipiélago, jurídicamente, cuando hablamos de un testamento, ¿qué valor tiene un testamento elaborado por la persona con respecto a la distribución de sus bienes, aun cuando en el testamento puede existir, pues uno diría, injusticias? Tengo 5 hijos y le dejé a uno el 80% y a los otros 4 el 20%. ¿Es válido ese testamento? En fin, hablamos. Buenos días. Primero, para ponerlo en contexto, testamento viene del latín que se dice testario mentis, testimonio de voluntad. Okay. El testamento es un acto jurídico unilateral
donde el testador, que es quien elabora el testamento, distribuye los bienes entre sus herederos, forzosos, como vamos a ver, y algunas personas de su preferencia, para que esos bienes, cuando él fallezca, se radiquen a través del proceso sucesorio en cabeza de cada uno de los herederos. Para que el testamento, llámese abierto o cerrado, tenga validez en Colombia, no hay libertad absoluta del testador para adjudicarles a uno y eliminar a otros. No hay. No. Si se respeta los órdenes hereditarios, que son 5, que son excluyentes, prevalentes, el testador sí tiene hoy lo que se llama libertad testamentaria desde el año 2019. ¿En qué consiste? Cuando hablamos de testamento, generalmente el testador tuvo esposa y por eso tiene hijos o tuvo compañero permanente. Antes de llegar a la sucesión, sea testada significa si hay testamento. Intestada es si no hubo testamento o fue declarado nulo, y interviene entonces la ley que rigurosamente establece los parámetros. Cuando eso se presenta, la ley que entró a regir en el 2019 dice: primero liquide la sociedad conyugal, donde la cónyuge o compañera permanente, a través de la sociedad patrimonial, recoge un 50%. El otro 50% se lo reparte entre los herederos forzosos, hijos. A falta de hijos están los padres, luego sigue la cónyuge, que ya vimos en el segundo, tercer renglón está, luego vienen los hermanos, luego vienen los sobrinos, y si no hay nadie, la ley no le gusta que los bienes quedan sin dueño, titular. Está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en última instancia. El Estado lo adjudica a través de Bienestar Familiar. Entonces, ¿dónde está verdaderamente el quid del asunto? Es la manera como se va a testar. Recuerden que el testamento es un acto unilateral, indelegable, personal, revocable, yo lo puedo revocar en cualquier momento, y es un título para yo reclamar en la herencia lo que me dejó mi padre u otra persona que me quiera beneficiar. ¿Qué sucede? Primero, hay una premisa elemental. Los bienes que tiene hoy el padre son de él. Yo como heredero tengo es una mera expectativa. Yo puedo disponer de mis bienes como a mí me plazca, irme para Europa, gastármelo en chicas si quiero, disfrutar el mundo, contra la voluntad de mis hijos. Esos no son bienes de los hijos, son bienes míos. Que yo fallezca, ahí sí vamos a entrar a regular si estuvo bien hecho el testamento o no estuvo bien hecho el testamento. ¿Y cuáles son los criterios para decir estuvo bien hecho o no estuvo bien? Primero, si yo liquido, la sociedad conyugal ya tiene su 50%. Su 50 y sale la compañera permanente o la esposa. Yo tengo un 50, ¿cierto? De ese 50, yo puedo hoy distribuir entre mis hijos el 50 del 50. ¿Cierto? Y me reservo ese 50 para favorecer al que yo quiera. Puedo favorecer a un hijo, puedo favorecer a un particular, a un nieto, a un sobrino,
Contrario a que es lo que se llama hoy libertad testamentaria. Anteriormente, el testador tenía limitaciones de la cuarta de mejoras para los descendientes y la cuarta de libre disposición, que era un 25%. Sí. Hoy no. Hoy yo de mis 50, después de respetar la herencia, después de respetar los órdenes sucesorales, puedo disponer libremente de los bienes. El testamento es, como es la última voluntad del testador, requiere unos parámetros muy exigentes. Hay dos clases de testamento solemnes, en el caso de la notaría. El abierto, donde va el testador, lleva 3 testigos que no sean familiares entre sí y que no sean familiares con el testador, que no sean empleados de él, que no aparezca el sacerdote, que no aparezca el notario como beneficiario, ni siquiera los empleados del notario pueden heredar. Es abierto porque el testador desde ya le dice a cada quien qué le toca. O sea, él va a saberlo. Se van los 3 testigos, va el testador, dice: estos son mis bienes y mis deudas. Ojo, y mis deudas. De saldarlas también. Porque somos muy amantes a recibir, pero para pagar. Pero no a pagar. Rafa, además, sí. Es que como es tanto, necesitamos como cuartearlo para que la gente no quede, en fin. En el testamento yo puedo reconocer un hijo. Sí. Y yo revoco el testamento y ese reconocimiento de mi hijo se mantendrá. Ok, listo. Entonces la gente, pues, I want to contextualize, look a bit in a Creole, because it's so rich. All what Dr. Rafael just don't say is so rich about the testament. First of all, to be very synthetic, when a person make his testament, automatically the 50% of what the person got belong to the partner with whom he or she have been sharing his life in the last period. 50%. The next 50% belong to the person, and then he can distribute it. 25% with the children, and the next 25% he can give it to who he wants. No, Rafa make it clear. He can't give it to the notary, he can't give it to the priest, he can't give it to certain people that is nearby because it seems like certain type of manipulation. But he is the owner of that 25% and he can give it anyway and anyhow. Finally, there is some order to receive the heritage from someone. The first option is the wife or the husband. The second option, obviously, the children. But if there is no wife, no children, they can give it to a nephew, to a brother, to his father if he's alive, or finally, in the last extreme case, they can give it to the bienestar familiar. So I do hope you got this first idea clear, and you have some steps to make your testament, I would say, legal, well elaborated. Rafa, muchas veces la gente hace testamento en esos últimos momentos de su vida, que uno pensaría que no tiene la claridad, no tiene la lucidez. El testamento lo puede hacer una persona solito en su cama, escribiendo, y después pasarlo a alguien para que lo organice, o quienes pueden estar ahí, porque yo imagino una persona que ya está en sus últimas, fácilmente se puede dejar influenciar. Háblanos un poquito de eso. Sí. En contexto, te comento algo para sentarnos en el ejemplo anterior. Sí. Con un ejemplo podemos decir cuál es la liberalidad que tiene el testador. Yo, testador, tengo 200 millones de pesos. Estoy casado o convivo con mi compañera permanente. Okay. Ella recoge como gananciales 100 millones de pesos. ¿Cierto? Eso. Quedan 200 millones de pesos. Tengo 5 hijos. Le dejo a cada hijo 10 millones de pesos. Okay. Los otros 50 yo puedo disponer, distribuirle
ayudarle a mi nieto, darle a un hijo mío libremente los otros 50, ya la ley no me restringe eso, lo puedo hacer. Con tu pregunta es interesante las clases de testamento que frecuentemente se dan. El abierto, generalmente la persona va y dice, mis bienes son estos, se los dejo a mis hijos, así, 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 y lo que tengo como libre disposición se lo adjudico A la iglesia. a la iglesia, se lo adjudico a la iglesia, más no al sacerdote. Ojo, ¿cierto? Sí, sí. Allá hay que estar pendiente, ni siquiera a los trabajadores de uno, porque se entiende que se influencia, ¿no? ¿Qué sucede con el testamento cerrado, que es el caso práctico? La persona se presenta a la notaría con un sobre lacrado y sellado. Dice, esta es mi última voluntad. Ahí está un testamento. Se lo entrego, señor notario, para que usted rehaga la escritura y diga que ahí está mi testamento, mi última voluntad. Se llaman 5 testigos que no sean familiares, ni con el notario, ni con el señor que va a atestar, sean plenamente capaces, sepan leer y escribir, y se lo entrega el notario. El testador por fuera firma con su nombre, dirección, cédula, y los 5 testigos hacen lo mismo. Se lacra, se sella y se guarda en la cajilla de seguridad. Fallece la persona. Se abre el testamento, cualquier interesado o los herederos lleva el registro de defunción y lleva el registro de nacimiento, si es un hijo. Quiero que se abra el testamento. Se abre el testamento, se llaman los testigos, miren cómo está la cubierta, está cerrado, no ha sido violentado, está como usted lo entregó, esas son sus firmas, la firma del fallecido testador, sí señor. En la vida uno no es eterno, sucede que fallecen 3 de los 5 testigos. Los otros 2 se les pregunta, señor, ¿usted estuvo presente cuando firmaron aquí el testamento todos? Esa es la firma de los señores que hoy están ausentes, porque viajaron, porque fallecieron o cualquier otra circunstancia. Ellos manifiestan, efectivamente, esa es la firma porque nosotros la padecemos. ¿Qué hace el notario? Abona la firma diciendo, sí señor, los testigos declararon de que esa es la firma. ¿Qué hace el notario? Abre el testamento. Lo lee en altavoz para que estén enterados los testigos del contenido. Nadie sabía lo que ahí decía, solamente, entre comillas, el que estaba atestando, el testador, por eso es secreto, ¿sí? Sí. O cerrado. ¿Dónde está la razón de ser de que el testamento sea aceptado, sea válido por la ley o no? En que se respeten los órdenes. Y allí, por eso se requiere, en lo posible, que un abogado asesore a la persona. Perfecto. Porque, ¿qué es lo que se persigue con el testamento? Evitar conflictos. Porque la ley tajantemente dice, le corresponde a tal, a tal, a tal, que es la sucesión intestada, ¿cierto? A los 5 hijos le corresponde proporcionalmente por partes iguales y hasta ahí llegamos. En el testamento yo puedo beneficiar a uno de mis hijos porque, como dice ella, ha estado conmigo toda la vida, en las buenas y en las malas. Yo quiero beneficiarla, perfectamente lo puedo hacer mientras se respete el orden sucesoral. He allí, en verdad, lo que yo siempre he dicho, que el testamento no sea nido de conflictos, sino evitar esos conflictos. Ella tocaba un tema interesante y es la partición en vida. Hoy yo puedo, no a través de un testamento, sino de una partición en vida, dejarle a mis hijos lo que mañana le puedo dejar.
respetando, eso sí, los derechos de la cónyuge o compañero permanente, repartiendo equitativamente los hijos y quedarme en la casa como usufructuario mientras yo fallezca. Es muy interesante todo lo que usted nos dice, porque esto nos instruye y nos educa un poco. Creo que es un tema que a veces se toca de manera muy superficial y pareciera que no es tan importante, y usted lo está diciendo. Busca evitar conflictos, busca que los miembros de la familia no entren en una situación bastante polémica, en una discordia que va totalmente a quebrantar las relaciones interpersonales, esas relaciones familiares. Le quiero preguntar a Miss Andy, ya después de haber escuchado al notario, usted nos ha dado su posición y dice, bueno, depende de las circunstancias, porque resulta que yo puedo hacer la repartición, yo puedo hacer, digamos, el testamento, pero también tengo que mirar el contexto en el que estoy envuelto o envuelta. Usted tiene 3 hijas. ¿Usted ha hablado con ellas acerca de este tema? ¿Ha hablado con ellas en cuanto a lo que podría hacer en caso de que usted fallezca? ¿Este tema sí lo tocan ustedes en el interior de su familia? Pues sí, este tema lo hemos tocado. Tengo 3 hijas, sí, pero ahora tengo una nieta. Entonces, la nieta, como acaba de hablar el notario, puede ser beneficiada. Entonces, mis 3 hijas, incluso mi nieta, ellas saben a qué tiene derecho. Está claro, en mi caso, en el nombre de Dios, no habrá problemas, porque cada quien sabe lo que le corresponde. Entonces, es bueno que los padres, incluso mi esposo, es un acuerdo entre los dos, porque llevamos 42 años de matrimonio, por ende toda la decisión se toma conjuntamente. Entonces ese tema de la herencia, de lo que le toca a cada uno, está más ya que resuelto. claro. Sí. Doctor Rafael, casos comunes en la isla. Existe el tema de los testamentos acá, la repartición en vida. Háblanos de lo más frecuente que se da en nuestras islas. Lo más frecuente de los testamentos que había perdido mucha vigencia antes de la pandemia, y que la pandemia ha resurgido esas circunstancias. Porque es que, entrando en detalles, y ahí voy a invadir la esfera de tu conocimiento, si ustedes miran, nosotros fuimos conquistados por España. El testamento viene de Plutarco, que dice que Solón en Grecia fue quien creó el testamento para los hombres que no tuvieran hijos. ¿Cómo iba a quedar la herencia? ¿A quién se le iba a entregar? Durante todo el transcurso histórico, la Iglesia, que en nuestro medio también conquistó a los países americanos, venía con el Estado español. Si ustedes ven, todo testamento arranca con la invocación de Dios. Nombre de Dios. ¿Cierto? No es gratuito, eso no es gratuito. ¿Por qué? Porque siempre nos hemos puesto en la posición de que le tenemos miedo a la muerte, queramos o no queramos. Pero nosotros hicimos, como se dice vulgarmente en nuestro medio, pilatunas en la vida. Entonces, lo que se llama la economía de las devociones. En el testamento, anteriormente, se invocaba primero la divinidad y segundo, decía, para mis hijos estos y estos bienes. Y dejo algo para la iglesia, para las misas, para las ofrendas, para el sacerdote, ¿sí? Entonces, yo siempre he dicho que el sacerdote y el notario acompañan al hombre desde la cuna, al nacer, bautizo, registro, luego en el matrimonio, luego en las negociaciones, luego en la tumba, cuando registran la defunción, y más allá de la tumba, que es la sucesión, si hay bienes, ¿cierto? ¿Qué es lo que se persigue? Yo les traje este
es para hacerle un símil. Esta gorra es mía, porque yo soy vivo hoy, pero yo tengo 5 hijos. Esta gorra empieza a bailar sola cuando yo me muero, porque los hijos tienen una mera expectativa. La sucesión va a dividir esta gorra en los 5 hijos míos. Entonces, para haber sucesión tiene que haber, primero, un muerto, segundo, un testamento, que haya bienes, y tercero, unos herederos. Como les digo, el testamento no es cierto que es la última palabra, porque yo lo puedo revocar en cualquier momento. Hay 2 temas que se habla de la indignidad y del desheredamiento, cuando los hijos o las personas cercanas que podrían ser beneficiarias de los bienes que voy a dejar se portan mal. Y yo lo puedo desheredar. No porque yo quiera desheredarlos porque me dio la gana, no. Requiere un trámite y demostrar que efectivamente esa persona, cuando yo necesitaba de su auxilio, fue totalmente ajena a mi dolor o a mi tragedia. Una pregunta fruto de mi ignorancia. Doctor Rafael, ¿uno puede legar un bien a un hijo o a una persona bajo algunas condiciones que la persona que lo recibe no lo puedes vender, tiene que pasarlo a mi nieto? Dentro del testamento yo puedo dejar constatado que este terreno yo lo dejo a mi hijo, pero este terreno no se vende a mi nieto, bisnieto, en fin, pero no se vende. ¿Puede existir esa figura? Esa cláusula, si bien aparece allí, es ineficaz, porque hay un principio que se dice constitucionalmente que los bienes no son inajenables. En otras legislaciones, ¿qué se hace? Sí. Entiendo la legislación libanesa, porque hice uno de la legislación libanesa y me pareció interesante, donde el testador mira más al nieto que al hijo. Trata de favorecer al nieto para que la generación responda y respete lo que yo quiero. O sea, si es un hijo díscolo, yo coge la propiedad y la vende inmediatamente. Exacto. Pero si le pongo algunos condicionamientos para que no lo venda, eso sí lo puedo hacer. Okay. Pero no decir, no, porque no. Busquemos cuál es la razón de ser. Y se mantiene en el tiempo el respeto de la voluntad del testador. Perfecto. ¿Sí? Acá, ¿qué es lo que nos pasa? Aquí en el contexto de nosotros. Atado al testamento, tenemos un principio que no le hemos dado la importancia. Y ya históricamente hablando, fue el incendio del cual fue objeto la notaría y la oficina de registro. Agravan aun cuando la persona no está, dejó una cantidad de problemas en el seno de su familia. Ya estamos casi por terminar. Este tema da para mucho y para largo. Sin lugar a dudas, estamos apenas tocando en primer momento todo lo que tiene que ver con este legado, los testamentos, repartir los bienes, en fin, que aquí, sin lugar a duda, se han dado muchos problemas con respecto a esto por falta de claridad y de conocimiento en todo esto. Miss Andy, ya estamos por terminar. Experiencia que tú has tenido, tal vez con tus padres o tal vez en alguna otra situación que has escuchado, que por no haber hecho las cosas bien, planificar las cosas bien, esa familia o esas familias están en dificultad. ¿Nos puede contar algún testimonio que tú has escuchado? Pues aquí en la isla ha habido muchas dificultades con respecto a eso, sobre todo lo que tocó el notario cuando se quemó la intendencia. Muchas escrituras se quemaron y hay muchas personas hoy en día, muchos terrenos que no tienen escritura y los herederos están peleando que si le tocó a él, que si le tocó a ella. Hay muchos casos en la isla. Entonces lo que a mí me parece es que no sé a quién le compete
tratar de buscar una solución. ¿Por qué? Porque las personas no tienen cómo pagar un abogado para sacar una escritura. Yo creo que lo más justo sería que la persona llevara unos testigos que atestiguaran: este terreno era de fulana de tal, fulano de tal es el heredero, debe corresponderle el terreno para sacar la escritura, normalizar y legalizar la situación. Y ante esta situación también hay casos de personas que aquí en la isla han incluso vendido ese terreno, hay otros que han construido y no se le ha adjudicado a ningún propietario, y a raíz de esto hoy en día tienen ese dilema y ese conflicto. ¿Qué hacen cuando han construido una casa, cuando le han comprado un terreno a alguien y este no tiene escritura? Hay un problema allí porque puede realmente reaparecer el dueño inicial o el original, y este es otro tema que realmente pues cada persona tiene que mirar sobre todo cómo lo resuelve, y pues Exacto. La instancia en este caso pues sería la notaría y todo lo que tiene que ver con la parte jurídica. Finalmente, cuando no hay testamento, cuando no hay repartición, porque es que la muerte puede visitarnos en cualquier instante y puede llegar de manera abrupta, el caso del COVID, muchas personas que hoy ya no nos acompañan, y entonces, ¿qué hace allí el Estado? ¿Hace lo que usted nos comentaba de manera automática, hace una repartición? La ley. La ley. La ley, no el Estado, la ley. La ley dice: a falta de testamento, entro yo a regir y a regular lo que hay en cabeza del fallecido, ¿sí? A través del trámite de la sucesión. Perfecto. Es la ley, no el Estado. Yo tocaba el tema de las personas porque nos hemos quedado muchas veces en los bienes y no hemos mirado el perjuicio de las personas. Por eso les tocaba la identidad primero que todo. Y ahora sí, vamos a los bienes. Sí. Cuando yo estaba de juez en Providencia, en el año 84, se estiló una figura que era la titulación de inmuebles en virtud del incendio, y aquí en San Andrés también lo hice como juez promiscuo territorial. Sabía que Andy tenía un lote de terreno que era de sus ancestros, de sus abuelos, bisabuelos, tenía su casa, pero se quedó sin título. Nosotros íbamos por la mañana, medíamos el terreno y por la tarde citábamos al vecindario, el de allá y el de acá. Sí, Andy, sí, señor. Eso se registraba. Eso se demoró 15 años. No se alcanzó a cubrir toda la gente. En Providencia sí fue más fácil. Fueron 600 que hicimos allá. Aquí, en La Loma, en San Luis, muy poco. Aquí fueron muy pocos. Yo creo que tenemos que arrancar a legalizar los bienes para ir por el camino correcto. Empecemos por el ABC.